Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. Ya, mijo, ya. A ver, ya, mijo, ya. Ponte 11, ¿eh? Porque voy a hacer un esfuerzo por explicar esta vaina del paro nacional. Chismesazo de hoy. ¿Vamos al paro nacional para que todo siga igual? ¿Sí o no? Confirmen la confirmación. A ver, mis queridos chochólogos, las calles en el Ecuador empezaron a calentarse este lunes 2 de julio. A ver, aguanten. ¿Qué fue sus aportes? Espero que hayan contribuido a esta causa noble. De a dólar por coco nos comemos un bizcocho. De aquí nadie azota muchos más bizcochos. Lo puede hacer a través de la cuenta financiera de Ecuador en directo que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla, o lo puede hacer a través del super chat en nuestra cuenta de YouTube. Muy bien. No se olvide, lunes, miércoles y viernes el chochólogo lanza la casa por la ventana, bota la casa por la ventana. Así que pilas y mosca. Les decía, las calles en el Ecuador empezaron a calentarse desde este lunes 2 de julio. Las exigencias y demandas son variadas y se relacionan con la inseguridad, con el desempleo y el alza de los combustibles. En primera instancia, se creía que la cosa iba a ser esporádica, fresca, relajada, unos cuantos piedrazos a los chapas y a la casa. Lindo, hasta yo me iba a sumar. Si era así, vamos a botar piedras a los chapas y regresamos a Caleta. Nos pegamos un cafecito, un chocolate ambateño. Pero no, mis cholos. Podría ser el inicio de algo indefinido, como ya pasó en junio de 2022. Miremos y escuchemos lo que dijo el segundito Isa, el duro de la Conalle, que en el bajo mundo de la política es conocido como Leónidas. Dice que ya está calentando los motores. Miremos y escuchemos, que fluya. Por lo tanto, el tema de los subsidios es apenas un punto que el gobierno nacional firmó para acordar con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, el día de hoy nosotros, de nuestra parte, lo entregamos a la Asamblea Nacional, pero también vamos a pedir que deben auditar, fiscalizar y que digan al país, la Asamblea Nacional está en su derecho para demostrar y exigir como fiscalizadores que el gobierno nacional debe demostrar cuáles son esos 43 acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional. ¿No participarán entonces del próximo 4 de julio? Nosotros estamos participando activamente, saludamos a las luchas. Las delegaciones en las diferentes provincias participaremos, pero en ese sentido no puede ser que los medios de comunicación mecánicamente trasladen una mentira al país. Yo sí les pido respeto. Cada organización tiene su forma de lucha. Y lo que las luchas 2019, 2022, luego se convirtieron en luchas unitarias. Que en ese sentido vamos a seguir haciendo un camino. Nosotros en la siguiente semana tenemos la asamblea presencial de la CONAIE, donde definiremos, no es solo subsidios, es todo un paquete empobrecedor para la mayoría del pueblo ecuatoriano, en las cuales hemos enviado las propuestas, pero el gobierno nacional, en lugar de responder, ¿qué ha dicho? Que la CONAIE tiene incoherencias en su propuesta, que la CONAIE está siendo partícipe electoralmente, o sea, cualquier cosa para lavar las manos sobre la realidad. En ese sentido, nuestras propuestas enviadas en la Asamblea al Ejecutivo, luego de no tener respuestas, como siempre ha sucedido, nosotros también decidiremos sobre un proceso de lucha hacia adelante. Presidente, usted ha dicho que no se van a unir, sin embargo dijo que hoy marca un precedente para lo que se viene. ¿Qué es lo que se viene en sentido de movilizaciones y cuánto tiempo? Nosotros hemos dicho, nos unimos, de pronto puede ser que el día jueves, por las circunstancias de la convocatoria, no será masivamente, las provincias participarán, pero no se puede mecánicamente decir que estás o no estás. Todas las luchas sirven, todas las formas de lucha sirven. Lo que sí hemos dicho es que nosotros, la CONAIE, las estructuras populares del Ecuador, no saldremos para 1 hora, para 2 horas, sino hasta tener resultados como siempre se ha hecho en este país. En ese sentido, vamos a planificar y cualquier decisión que sea colectiva, daremos de comunicación. ¿Para cuándo sería esta asamblea, señor presidente? La segunda semana de julio, la fecha daremos a conocer ya cuando tengamos concretado con nuestras autoridades. Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, me estaba riendo de algo que dijo el DJ que Leónidas llevó 300 espartanos, mientras que nuestro Leónidas lleva 300 indígenas. Porque a la final terminamos perdiendo en todas las paralizaciones. Ya les voy a dar los detalles. Les cuento que el arranque de esta jornada de protesta comenzó flojón, más o menos como el partido de la Tri contra Venezuela. O sea, calentaron 15 minutos, después se fueron de largo al traste. Pero que el segundito Isa salga a decir que la cosa puede ir para largo y que podría tener una connotación de carácter nacional, con todas las intenciones sociales, económicas y políticas, ya estamos hablando de otro nivel. Que dicho sea de paso, es la CONAIE la única organización que tiene la capacidad organizativa, ¿sí?, y el tejido organizativo y social para paralizar las actividades en este país. Sobre todo en la Sierra Ecuatoriana. Hoy te traigo algunos datitos de color sobre la paralización nacional en dos momentos diferentes pero críticos de este país. El primero, por ejemplo, fue en octubre de 2019 y fue la más feroz y brutal manifestación del siglo XXI, donde perdieron la vida 11 ciudadanos ecuatorianos. En un solo día, fueron detenidas 485 personas. Más de 500 testimonios denunciaron torturas, maltratos o violación sistemática de los derechos humanos. Ponga en pantalla el informe, mi querido DJ. Ahí está la imagen para que usted pueda corroborar esta información. 485 denuncias. Personas detenidas. Incluso en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia se anunció que el Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, cito textual, violentó gravemente los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual y a la libertad personal. Actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libertad de expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. ¿Se comprende? Póngalo en pantalla, mi querido DJ. Este es el saldo de lesiones de varios manifestantes en la primera jornada de paralización. Fíjense ustedes, lesiones oculares, 20, 38 3 violencias sexuales, 123 violaciones al derecho a la integridad personal, atentados contra el derecho a la vida, 22, ejecuciones extrajudiciales, 6, ¿sí? Violencia sexual, 3, violencia al derecho a la libertad personal, 38. Esto se denunció ante la Fiscalía General del Estado para que ustedes se den cuenta de lo grave que fue. De hecho, yo realicé un documental en el que recogí varios testimonios relacionados con el paro nacional de octubre. Y las vivencias de los manifestantes son extremadamente dolorosas. Miremos y escuchemos, por ejemplo, el testimonio de Luis Flores, quien fue reconocido a nivel nacional como el hombre del escudo de cartón. DJ, que fluye. Me doy cuenta y estamos conscientes de que fue un intento de homicidio hacia mi persona por parte del Estado ecuatoriano, que son los encargados de cuidarnos. Ahí intentaron asesinarme. Es porque el primer disparo que recibo es aquí a la altura del corazón, en la costilla 4, contando desde arriba. El segundo impacto, por unos 3-4 minutos de diferencia, es 2,5-3 centímetros más abajo. Después del tercer disparo es en la ingle, junto a la vena femoral. Por esta situación me llevaron, fui atendido en el Hospital Carlos Andrade Marín. Esto fue el 4 de octubre. El día 12 de octubre es el último, un día antes de que se acabe el paro, es el último disparo y ya que le tomamos bastante en serio, porque ahí ya fue en la cabeza, en el lóbulo frontal se ha sabido llamar. Apenas yo he sido trasladado al Hospital Eugenio Espejo, me atendieron. Me trataron de estabilizar porque ya los signos vitales no los tenía. Cada rato me pasaban gritando, yo cuando quería cerrar los ojos, Julio, quédese aquí, pero bueno, después de la operación que me hizo este neurocirujano, ha sido el nombre de la profesión del doctor, él procede a limpiarme los huesos que han entrado adentro del cerebro
con las esquilas del proyectil, el cuero cabelludo y los pelos, porque el médico le ha dicho a mi hija, pues la que estaba acompañándome ahí, que si es que él deja un solo pelo adentro del cerebro podía ser una cosa muy grave, muy complicada. Y que él le anticipaba a mi hija que él no garantizaba nada, él iba a hacer todo lo que tiene él de conocimientos, iba a poner ahí, pero que no garantizaba nada porque de acuerdo a los estudios que él tiene, yo iba a quedar sin habla, sin vista y sin poder moverme. Desen cuenta de este testimonio desgarrador y de la imagen, cómo quedó completamente su cabeza, producto del impacto de bala, porque se utilizó una bala para tratar de asesinar a Julio Flores, el hombre del escudo de cartón. Pregúntense también si esto sirvió de algo para que el pueblo ecuatoriano conquiste derechos, exigencias o demandas sociales. En el paro nacional de junio de 2022, la historia se volvió a repetir. Esta paralización duró un total de 21 días, en el que el país no solo perdió recursos económicos, sino también vidas humanas. Un total de 6 personas fueron asesinadas, 403 denuncias en Fiscalía General del Estado para procesar a manifestantes. Por ejemplo, póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Este es el saldo. A la final, la Fiscalía General del Estado se activó para blindar ¿qué? Al gobierno nacional. La política neoliberal del gobierno nacional que la vino implementando el señor Guillermo Lasso Mendoza. Y lo loco de todo esto es que incluso se volvió a ratificar que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en su momento utilizaron armamento letal contra los manifestantes, en medio de una disputa feroz por la verdad y el relato hegemónico en los medios de comunicación. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Ustedes van a poder apreciar las balas, los cartuchos, las esquirlas del material que se empleó, por ejemplo, para reprimir a los manifestantes en la provincia de Sucumbíos. De este último paro que les estoy mencionando, absolutamente nada se ha judicializado desde una perspectiva desde los derechos humanos. Nada. Ambas movilizaciones han tenido las mismas motivaciones políticas, sociales y económicas. ¿Cuáles han sido? El estrangulamiento financiero de la gran familia ecuatoriana. Y la paralización social no solo se ha sostenido con las bases de la CONAIE o con las exigencias de los gremios del transporte, sino también con la sumatoria de voluntades del gran tejido social, ¿sí?, de los barrios populares, por ejemplo, de las principales ciudades del país. Dígase Ambato, dígase Quito, dígase Riobamba, dígase La Tacunga, que han sostenido una estrategia de largo aliento para seguir exigiendo al gobierno nacional que recule en sus ambiciones neoliberales. En el paro nacional, el detonante fue la liberalización del costo del combustible a través del decreto ejecutivo 883, me refiero al paro nacional de octubre. Mientras que en el segundo paro nacional, el de junio, fue la CONAIE la que encabezó una demanda de 10 puntos. En primer lugar estuvo el costo del combustible. Después, la exigencia del alivio económico para 4 millones de familias con la moratoria de mínimo 1 año y renegociación de deudas y tasas de interés en el sector financiero. Después, precios justos de los productos en el campo, empleo y derechos laborales, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral, moratoria y a la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, política de control de precios y cero especulación, salud, educación, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia y narcotráfico. Algunos de esos puntos fueron realmente alcanzados, conquistados
por esas protestas sociales? Ninguno. 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 No me vengan a decir a mí, sí, pero es que se logró bajar 10 centavos el costo del combustible. Ninguno. Ninguno. Y es la propia sociedad civil, organizada, voluntariamente, con sus propias adhesiones, con sus propias interpretaciones de la realidad social, que elevaron su voz y que sostuvieron el paro nacional. Y los que pusieron los muertos, los detenidos, los heridos. Hay que tomar esto muy en consideración. Sin embargo, ambas movilizaciones fueron disuadidas por las famosas mesas de diálogo, donde se lograron detener las masacres, pero también, pues, recular las exigencias sociales. Lo loco de todo esto es que el país ya pasó por 2 movilizaciones, con resultados nocivos para sus democracias, y hasta la fecha, por ejemplo, no tenemos certeza de cuánto le cuesta al Estado subsidiar los combustibles, y es un problema social y económico que lo venimos arrastrando desde el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 5 añotes, y el Estado ecuatoriano, hasta el momento no tiene los estudios que indiquen si existe subsidio o no existe subsidio. O simplemente lo que se pretende es la liberalización de los costos de los combustibles para beneficiar al sector importador. Eso lo deben tener muy presente, mis queridos chochólogos. ¿Saben por qué? Porque no tienen idea. Por eso no tienen los costos. Por eso no saben si están subsidiando al Estado ecuatoriano. Les voy a recordar incluso las 11 resoluciones del Congreso de la CONAIE. Congreso que en este preciso momento también lo vuelve a anunciar Leonidas Issa. Y no es que yo esté en contra de las aspiraciones políticas de cualquier actor político. Son legítimas. El problema es que se utiliza la protesta, la manifestación y la movilización social para intereses partidistas y políticos, de cualquier identidad que fuese. En octubre de 2019, Pachacuti, la CONAIE, logró capitalizar una buena cantidad de asambleístas presentes en el 2021, hasta la disolución de la Asamblea Nacional. Y fíjate tú que, por ejemplo, querían ratificar la unidad, rechazar la criminalización y persecución de sus líderes sociales, rechazar, por ejemplo, la detención arbitraria de Antonio Vargas, rechazar la profundización de las políticas neoliberales en el Ecuador, todo generalidades. Exigir la derogatoria de los decretos 1158, 1183 y 1054, referidos a la regulación en el precio y comercialización de los combustibles de apertura a libre mercado. Esto lo trabajamos en este espacio, mis queridos chochólogos. Denunciamos en este espacio que el sistema de bandas que estableció Moreno, del cual se apalancó Guillermo Lasso para facilitar la infraestructura de Petroecuador, liberalizar el costo de combustible, bajar el impuesto a la salida de divisas y facilitar el negocio de la importación de combustibles y derivados para privados, a costa del sacrificio del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos. Y después estaban otros temas como apoyar y promover dentro de las estructuras organizativas los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, erradicar la violencia y demás. De esos 11 puntos, que los cito periférica o parcialmente, apenas 2 tenían relación directa con los problemas estructurales de nuestra sociedad, mientras que los otros no tenían relación alguna, pero sí tenían vínculo con los intereses político-partidistas de ciertos actores. Le pregunto a usted, mi querido chochólogo, chochóloga, le pregunto si alguna de estas demandas que acabo de citar trabajaron sobre los problemas reales del país. De hecho, hoy Noboa elevó mucho más el costo del combustible que sus propios antecesores. Pasó de 2,46 a 2,72, mientras que Lasso congeló en 2,55 y Moreno no obtuvo la liberalización del costo del combustible, sino hasta un año después, con el famoso sistema de bandas y cuando todos estábamos confinados en medio del encierro producto del COVID-19. Eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a reflexionar, mis queridos chochólogos.
más allá de si es viable o no es viable el paro, sino preguntarnos el paro por qué y para qué. Y que esos procesos de politización existan. Pero una cosa es la politización y otra cosa es el partidismo político. Cuando la sociedad civil se expresa, exige, demanda y que esa exigencia y demanda realmente se cumpla. Vamos a ver si esto realmente trasciende. Mis queridos chochólogos, ha sido un gusto enorme. El Chochólogo, puro periodismo.